Señor y Padre, gracias te doy por este tiempo que nos das. Reconocemos, Señor, que solo somos en ti, solo hay esperanza en ti, solo hay vida en ti. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer y deseamos en esta mañana que seas hablando a nuestras vidas. Si quizá hay algún corazón endurecido, Señor, tú seas transformándolo en un corazón de carne. Si quizá hay conciencias que se han ido endureciendo, encalleciendo por causa del pecado, Señor, tú nos permitas volver nuevamente a esa sensibilidad por las cosas que tienen que ver con la santidad, lo que tiene que ver con la vida piadosa, que solamente es en ti. Habla a nuestras vidas, Señor, a las personas que nos puedan estar viendo por las redes y los medios. Te pido, Señor, que también les ayudes a entender, les permitas comprender la verdad de tu palabra para que nuestras vidas puedan ser transformadas conforme a tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que me estén escuchando bien. Si de pronto tienen alguna interrupción, si de pronto hay algo que esté interfiriendo, nos pueden escribir y intentamos en la brevedad de lo posible corregir de pronto alguna falencia. Vamos a estar estudiando Romanos capítulo 6, versículo 23. Y yo creo que muchas han sido las ocasiones en las que este versículo ha pasado por nuestros oídos. Algunos confirman saberlo porque al escucharlo se unen a citarlo. Empezamos a decirlo y alguien se une con nosotros y lo recita junto con nosotros. Otros ponen cara de asombro como si la verdad expresada fuera un misterio para ellos. La verdad es que lo que proclama el verso 23 de Romanos 6 está tan arraigado en el corazón de la humanidad que todos afirman la siguiente frase: al final se hará justicia. Lo que dice Romanos 6:23 es una verdad que está plasmada en el corazón de todo ser humano, y todo ser humano, un momento de su existencia va a exigir justicia, y Romanos dice que Dios va a hacer justicia. Pero, ¿por qué hacer una reflexión o enseñanza de Romanos 6:23 en tiempos como estos? ¿Por qué la realidad que se expresa allí aún es vigente? Aún en tiempos de caos donde los hombres pretenden ofrecer solución humana al desespero generalizado, el hombre sigue siendo pecador. Okay. El hombre sigue siendo pecador, porque la paga del pecado sigue siendo muerte, porque la muerte física solo es el inicio de una eternidad de tormento para quienes mueren sin el perdón de sus pecados por parte de Dios Padre. Sigue siendo vigente este texto porque el supuesto perdón ofrecido por el Papa para la humanidad en estos días solo aumenta su propio pecado y le ofrece una falsa esperanza a más de 1.285 millones de personas. Ese texto del que les estoy hablando nos confirma una verdad: aún es vigente. Más de 1.285 millones de personas estarán confiando en una de las mentiras más generalizadas del diablo: creer que un hombre pecador les puede otorgar el perdón de sus pecados. Por último, quise preparar esta enseñanza porque ustedes deben comprender que un solo versículo de la Biblia tiene el poder de rescatar a un ciego de las tinieblas. Un muerto espiritual puede llegar a la vida. Un enemigo de Dios puede llegar a compartir el pan y la copa de la comunión que Dios ofrece por medio de Jesucristo.
Un solo versículo presenta en toda su verdad el poder de Dios para salvación, tal cual como lo dice Romanos 1:16. Por eso, esta reflexión o enseñanza, yo creo que no alcanza a ser reflexión, no alcanza a ser un sermón, pero lo que sí quiero hacer es compartirles esta verdad. La he titulado La cura para una pandemia universal. La estructura de esta enseñanza, entonces, va a ser un compartir, va a ser como una clase, pero con seriedad. Y fíjense lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este corto versículo es la conclusión de todo el desarrollo del capítulo 6. Esto quiere decir que podría predicar este verso por días, o les puedo hacer una exposición corta e igualmente saludable y productiva para su vida. Antes de iniciar el desarrollo de este verso, quiero que tenga una perspectiva de la siguiente información. Un hombre del siglo IV llamado Aurelio Agustín fue salvo por la gracia de Dios después de leer una corta porción de Romanos. Romanos 13, versículos 3 y 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Después de esto, su vida no volvió a ser igual. Su conciencia había recibido una dosis de gracia y su camino a la vida eterna no paró. Luchó por ser fiel a Dios en medio de este mundo, pero vivió para Dios aunque el mundo pedía su vida y su intelecto. Estoy hablando en esta ocasión de aquel hombre conocido como San Agustín. También otro hombre, un monje agustino del siglo XVI, perseguido por su conciencia al saber que Dios, o un Dios totalmente justo, no perdonaría sus pecados, un hombre atormentado por su mente que había conocido lo que era saberse pecador, en medio de una clase que dictaba en la Universidad de Wittenberg, llegó a un texto que decía, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y más tarde llegaría al capítulo 5, versículo 1, donde encontramos esta gloriosa verdad. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, estas dos menciones de hombres de la historia recibieron la transformación de su vida al llegar a un libro como Romanos. Solo presento estos dos ejemplos como evidencia de que un entendimiento correcto de las verdades de Romanos debe transformar nuestras vidas a la de aquellos y a la de aquellos a quienes nos rodean. Estos dos hombres fueron movidos al cambio de sus propias vidas como a desear que muchos otros llegaran al arrepentimiento y la salvación que es por gracia por medio de la fe. Como un último paso preliminar antes de pisar nuestro versículo, quiero incentivar tu curiosidad. Quiero estimular la necesidad de saber más de esta carta por medio de unas preguntas. Si Dios es bueno, ¿cuáles son las buenas noticias de Dios? Otra pregunta, ¿cómo es Dios? ¿O por qué la mayoría de las personas rechazan a Dios y a Cristo? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Cuál es el pecado más grande del hombre? ¿Qué tan bueno es el hombre en sí mismo? ¿Cuán malvado es el hombre en sí mismo? ¿Cómo puede un pecador ser salvo? ¿Qué es la gracia y cómo funciona? ¿O por qué existe el sufrimiento? Todas estas preguntas tienen respuesta en el libro de Romanos. Atrévete,
Sé valiente y observa la realidad y la verdad a través del espejo que esta carta te ofrece. Ahora sí, iniciemos nuestro estudio en esta mañana. Romanos capítulo 6, versículo 23, lo estudiaremos siguiendo 3 pasos. El primero lo he titulado Entendiendo el versículo. El segundo, Entendiendo el problema. Y el tercero lo he titulado Conociendo la cura. Voy a volver a leer el verso 23 de Romanos 6. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos a entender lo que el verso nos dice. Al identificar los sujetos de nuestro versículo, veremos que nos está hablando de un pago y de una recompensa. Podemos decir que el verso nos muestra unos opuestos. Hay un pago que alguien da y hay un regalo que alguien da. Pero no es lo mismo, no es lo único que nos dice. También encontramos que quienes reciben el regalo deben estar en ánimo. Quien recibe el regalo debe estar en ánimo. Miremos también los opuestos que encontramos en los benefactores del pago y del regalo. El versículo dice, el pecado es quien da el pago y Dios es quien otorga un regalo. Pero al recibir el regalo, estás aceptando el señorío de un buen Señor. El Señor es Jesucristo. Ya se muestra como una cláusula de exclusividad. Si ustedes se dan cuenta, hemos terminado nuestro primer punto. Hemos entendido lo que el verso nos presenta. Nuestro segundo paso es un poco más extenso, pero muy enriquecedor. Y ese segundo paso lo hemos llamado entendiendo el problema. Lo que acabamos de hacer es asumir 2 verdades. Y estas 2 verdades son 2 opuestos. Las 2 verdades pueden ser entendidas por cualquier persona. Un niño puede comprenderlas. Tú puedes comprender también sus implicaciones. La primera verdad dice, el pecado remunera dando muerte. Y no solamente nos estamos refiriendo a la muerte física, aunque la muerte física es el resultado del pecado de cada uno de nosotros, pero este texto hace mayor énfasis en lo que es la muerte eterna para quienes no se arrepienten de sus pecados. La segunda verdad nos dice que la salvación no puede ser ganada o comprada. La única forma de gozar de ella es que Dios te la dé como regalo. Antes de estas realidades hay una verdad que debemos asumir. Debemos aceptarla o rechazarla. Y esa verdad es que Dios es real. Aunque muchos pensadores por siglos han querido negar la realidad de un Dios soberano, y aunque tienen muchas razones en decir o querer argumentar que los árboles solo dan evidencia de que hay un árbol allí, o que los cielos solo confirman que hay un cielo, cuando se les pregunta sobre el inexplicable fenómeno de la vida, solo tendrán 2 posibles salidas. Reconocer que es un milagro, que la vida es un milagro, y que por tanto el Dios de la Biblia es real, o afirmarán que la vida es el resultado de la nada. Hoy día, la mayoría de las personas con muchos títulos académicos asumen que todo lo que existe es el resultado de la nada, aún la vida misma. Ustedes evaluarán la validez de esta lógica ilógica. Estas personas simplemente no quieren aceptar la realidad
de Dios en el problema planteado inicialmente. El hombre debe escoger servir al pecado o rendirse al señorío de Cristo. Si Dios es real, entonces la Biblia, que ha confirmado que todo lo que en ella está escrito es verdadero, entonces lo que dice sobre todos los hombres también ha de ser verdad. Y allí aparecemos tú y yo. Recuerda que al principio, solamente comprendiendo lo que el versículo decía, tú y yo no habíamos incorporado al dilema, al problema. Pero si la Biblia es verdad, si Dios es real, entonces vamos a mirar dónde estamos tú y yo según lo que la Biblia afirma. El primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46 dice, al inicio del versículo, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, usted se da cuenta, ese es el inicio del versículo y ya hay una afirmación proposicional. El hombre peca. No hay un solo hombre que no peque. Eso quiere decir, todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, nos muestra de pies a cabeza lo que tú y yo somos. Dice el texto, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la verdad de nuestra condición. Ya nos hemos ubicado dentro de Romanos 6. Y las noticias no son buenas. Y quiero que comprendas lo que dice este verso sobre lo que estás haciendo. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, una pregunta básica nos ayuda a comprender lo que dice esta afirmación. ¿Quién recibe un pago? Pues un pago lo recibe quien trabaja. ¿Y es el trabajo una opción o una obligación? Para entender Romanos 6 tenemos que pensar o resolver qué significaba trabajar en la antigüedad. El trabajo era una obligación. La realidad de lo anterior es que cada vez que pecas estás trabajando. Y quiero sacarte de un error. Ese error lo voy a plantear de la siguiente manera. Muchos creen que trabajar para el pecado es cometer un pecado tras otro, pecado tras pecado. Y la acumulación de pecados traerá como consecuencia la muerte. La verdad bíblica dice que un solo pecado ya es causa de muerte. Entonces, trabajar para el pecado no es acumular trabajo, no es acumular pecados. Entonces, ¿qué es trabajar para el pecado? Lo vamos a simplificar en 3 pasos. Trabajar para el pecado es concebir el pecado, planear el pecado y ejecutar el pecado. Cada vez que pecamos, ese pecado ha pasado por esta cadena productiva. Eso es trabajar para el pecado. Eva contempló el fruto prohibido, deseó y vio que era bueno para alcanzar sabiduría y comió. David, el rey modelo de Israel, vio a Betsabé, la codició, la mandó a buscar, la embarazó, intentó tapar su pecado, mandó a matar a su esposo y luego se quedó callado. Judas Iscariote se disgustó porque no vendieron un perfume muy costoso. Planeó asustar a Jesús, le entregó en manos de los criminales y el remordimiento de su conciencia lo llevó al suicidio. Ahora yo te pregunto, ¿estás tú trabajando para el pecado? No hay pecado que se salte esta cadena de producción. Por eso debo decir que estoy de acuerdo con R.C. Sproul
cuando dice, un prerequisito para pecar es querer pecar. En otras palabras, pecamos porque queremos. Concibes el pecado y nadie te obliga. Tú quieres pecar. Planeas el pecado y nadie te obliga a planear el pecado. Tú escoges qué tan profundo llegar en tu propio pecado. Tú ejecutas tu pecado, nadie te obliga. Te entregas voluntariamente a la desobediencia porque quieres ir en contra de Dios. Ya sabes quién eres delante de Dios realmente. Y esto es verdad. Ya sabes que estás trabajando para el pecado. Ya sabes que tendrás tu paga. En el texto de Romanos 6:23, la palabra pago es un salario. Esa forma de presentar la palabra era la que comúnmente se utilizaba para referirse a lo que hacían los comandantes generales de un ejército con sus soldados. Les pagaban un salario. Si estás pecando, si estás llevando una vida pecaminosa, es porque estás obedeciendo a un comandante. Y ese comandante es el pecado. Y estás batallando contra el enemigo del pecado. Y el enemigo del pecado es Dios. Este es nuestro problema. Posiblemente es tu problema. Seguramente es tu realidad. Asistir a una iglesia no te hace salvo. Conocer algunas doctrinas bíblicas no es garantía de pertenecer al Señor y Salvador. Ser bondadoso y no matar a otros no significa que no estés trabajando para el pecado. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 nos muestra una lista de lo que Dios muestra como pecado. El texto dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Y hay una lista. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan, en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Fíjese en la conclusión de esta porción de la Biblia. Dice, les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Pero también quiero que me acompañes a los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El libertinaje, al igual que el legalismo, es pecado. Practicar la religión sin creer en Cristo y ser ateo o escéptico es pecado. Ser bondadoso y dar ayuda a los necesitados por sentirse bien y ser orgulloso y discriminar al necesitado es pecado. Entonces les quiero plantear un principio que te va a ayudar a estar alerta. El pecado sabe disfrazarse de bondad y piedad, pero jamás ha podido resistir y detener la obra de Dios. Cuando decide salvar a un pecador, el pecado es muy fuerte, pero no puede igualarse a la gracia de Dios.
Y es así que llegamos al tercer paso de nuestra meditación. Conozcamos la cura al problema. Richard Baxter nos comparte la fórmula para saber si aún estamos trabajando para el pecado y hemos recibido el regalo que Dios da. Te va a ayudar a comprender si estás en la gracia de Dios o si aún estás trabajando para el pecado. Y Richard Baxter dice, toda persona que no ha experimentado la regeneración dista mucho de odiar en serio el pecado. Toda persona que ha recibido la gracia de Dios empieza a odiar su pecado. Si piensas del pecado como algo insignificante, aún estás esclavizado al pecado. Precisamente Romanos capítulo 6, versículo 15 dice, entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es, de ninguna manera. Si no estás odiando el pecado, si te parece que el pecado aún es algo insignificante, no has recibido la gracia de Dios. Entonces posiblemente estás amando pecar, aún estás amarrado a algún pecado que no quieres soltar, pero posiblemente eres consciente de que eres pecador. Eso aún no es suficiente. William Reed, un predicador escocés del siglo XIX, hace una distinción muy particular entre saberse pecador y sentirse pecador. La humanidad sabe que es pecadora, pero buscan sus propios medios para estar bien consigo mismos, para apaciguar su conciencia. Pero Dios dice que las buenas obras y la religión humana no salvan. ¿Y cómo sabes o cómo saber que vas por el camino correcto? Porque Dios está permitiendo que empieces a sentir el peso de tu pecado. ¿Alguna vez lo has experimentado? ¿Sabes que eres pecador? Pues ahora pídele a Dios que te permita sentir el peso de tu pecado. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí hay una descripción de las personas que son invitadas por Jesús. Jesús está invitando a todo aquel que es trabajado y que es cargado. Y yo quiero que comprendas un poco lo que significan estas dos palabras. Trabajado tiene que ver con la experiencia desgastante del trabajo. Estar agotado por un arduo trabajo, por el cansancio. Lo que hace el pecado es desgastar la vida, desgasta la mente, desgasta la conciencia del pobre trabajador. Siempre buscando saciar el alma con cosas vanas, en cosas de lo que no sabe, cosas que no sabe, y el tiempo pasa y más agotamiento acumula. Si esta es tu condición, la invitación de Jesús es para ti. Pero no solamente dice trabajados, sino cargados. Y eso significa sentir el peso de algo. Una forma de ilustrarlo es recordando cómo llega un carro de carga para ser cargado. Inicialmente llega vacío, con suficiente espacio en su remolque, pero a medida que los cargueros llenan el carro, empieza a chirriar la estructura del vehículo. Las llantas muestran su desnivel. Al iniciar la marcha, la velocidad es lenta y se le nota el peso que lleva el vehículo. En zonas de muelle en el mar, los barcos bajan unos cuantos centímetros. Los animales de carga ya no pueden correr, les toca padecer el peso sobre sus hombros. Si el hombre solamente se sabe pecador, aún no ha logrado la gracia de Dios. Pero si además se siente pecador, está cerca de la gracia. Cuando el hombre experimenta esta realidad de su pecado, entonces está listo
para recibir el regalo. Ahora, ¿por qué hablo del regalo? Romanos 6:23 nos dice, porque el regalo de Dios es vida eterna. Solo quienes han experimentado la necesidad de descanso están listos para reconocer que no pueden más que aceptar su incapacidad y que solo un milagro o por un milagro recibirán lo que tanto anhela su alma, el descanso divino. Préstele mucha atención a esto. Definitivamente la salvación que Dios da es un regalo. No hay duda de ello. Dios fue al encuentro de Eva. Recuerda, Eva pecó. Eva logró completar la línea de producción de trabajo del pecado, pero ella no se arrepintió hasta que Dios fue al encuentro de ella y le dio la promesa de que tendría un hijo y que vendría un Salvador, hijo de mujer, para salvar y limpiar su pecado. Dios fue al encuentro de David. David se quedó callado por mucho tiempo, después de haber asesinado a la mujer, al esposo de Betsabé. Pero Dios fue al encuentro de David, le envió un profeta, le contó una historia para que David reconociera cuán mal había sido su actuar. Y después el profeta le dijo, tú eres el culpable de lo que estás, por lo que estás airado. La salvación definitivamente es de nuestro Dios, porque Él viene al encuentro del pecado. No puedes hacer nada para alcanzar el estándar moral de Dios, que es santidad total. El único camino para ello es mediante la persona de Cristo. El final del versículo 23 de Romanos 6 dice, en Cristo Jesús. No sé si recuerdas el caso de Lutero. Lo mencioné al inicio cuando te hablé del monje del siglo XVI. Él no podía entender cómo un Dios totalmente justo podía perdonar a una persona perniciosa. Pero cuando leyó que Cristo murió en lugar del pecador, cuando comprendió que un hombre totalmente justo recibió el castigo del pecado para así pasar la justicia al culpable, comprendió que ahora él tenía esperanza de salvación. Dios no salva al pecador por medio de tus buenas obras, porque no pueden ser buenas en sí mismas. Dios no te salvará por intermediación de humanos pecadores. Dios no te salvará por profesar una religión o recitar una confesión de fe bíblicamente correcta. Recibirás el regalo de la salvación cuando, llegando y sintiendo el peso de tu pecado delante de Cristo, le pidas perdón y confieses que no puedes más que rendirte a su señorío. Reconocerás que Dios solo dejó un camino para llegar a él. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice que Jesús es el único camino, la única verdad y solo Él es la vida. El texto de Romanos dice que Dios el Padre da el regalo de la vida. El regalo es Cristo. Y ese regalo de la vida en Cristo Jesús, Él se convierte entonces en nuestro Señor. No sé si has entendido el mensaje de hoy. Espero haber sido claro. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No logras nada con estar encerrado en tu casa cuidándote de un virus supremamente contagioso cuando el pecado está haciendo estragos en tu interior. No creas que porque llevas años asistiendo a una iglesia o porque creciste en el seno de una familia que profesa ser cristiana, estás seguro de la condenación eterna. Si no estás sintiendo tu pecado, es porque aún estás trabajando para Él. Si has comprendido este mensaje
y eres salvo, pero no estás proclamando la verdad del Evangelio, eres un egoísta y un hipócrita que no ha comprendido la razón por la que fuiste llamado a salvación. Primera de Pedro, capítulo 2:9 dice que fuimos llamados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Trágate tu orgullo y la pena si sientes pena. Haz a un lado las excusas y ofrece la invitación de Dios a aquellos que están a tu alrededor, que aún están trabajando para el pecado arduamente. Dios te llama a ser luz. Dios te llama a poner la luz en lo más alto, pero seguramente la estás escondiendo debajo de un cajón. ¿El mundo necesita la cura para el coronavirus? Claro que sí, pero esa cura es momentánea. De todas formas, los que lleguen a sobrevivir a esta enfermedad, un día van a morir. La verdadera necesidad para tu vida y para el mundo es Cristo. El llamado es al arrepentimiento. El llamado es a confiar en Jesús. El llamado es hacer realidad el señorío de Jesús en nuestras vidas y empezar realmente a vivir para Él. Mi preocupación es que algunos de los que me escuchan pueden saber todo lo que ya he expuesto, pero repela en sus oídos. Se devuelve a causa de su duro corazón. No sienten nada cuando escuchan la palabra pecado. Son como tumbas ante la expresión santidad de Dios. Mi oración es para que tu corazón sea quebrantado y te dobles ante la verdad de Dios y seas sensible a la majestad de Cristo. Que realmente cuando veas y sientas el pecado cerca de ti, huyas. Que huyas del pecado y tu vida sea como el agua y el aceite. Repelen. Nada que ver con el pecado tu vida. O como el armiño, ese animal que vive en el campo. No puede sentir que está sucio e inmediatamente tiene la necesidad de ser limpiado. Tú y yo debemos desechar los residuos de pecado que deja el vivir en el mundo. Quiero terminar con estas palabras citando a MacArthur, que utiliza a su vez una cita de Martín Lutero. Felices son aquellos que conociendo esa gracia que Dios da, pueden vivir en el mundo sin ser del mundo. Aquellos que por seguir a Jesucristo tienen tanta seguridad y certeza de su ciudadanía celestial que son verdaderamente libres para vivir sus vidas en este mundo. Regresemos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Y espero que hayas podido reflexionar sobre la verdad de este texto. ¿Necesitamos una cura? Sí. La cura para nuestro pecado. La cura para esa constante actitud de no importarnos las personas que están a nuestro alrededor que mueren sin Cristo. Nuestra indolencia. El creer que lo que vivimos a diario, que no agrada a Dios, no tiene realmente importancia. Yo no te quiero dar una falsa esperanza. Yo no quiero mentirte. Si estás trabajando para el pecado, si no eres consciente de tu pecado, si tú no has podido aún experimentar el peso de tu pecado, te invito a que pidas en oración a Dios que te otorgue la salvación. Y con esto quiero entonces orar para terminar esta corta reflexión y que
un día podamos vernos y que podamos experimentar el gozo de la salvación juntos, si Dios lo permite. Pero lo importante es que Dios te conceda el arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por la oportunidad que me das de compartir este pasaje de las Escrituras. Conocemos nuestra condición delante de ti. Conocemos nuestra realidad. Somos pecadores. Y si vamos más al fondo, reconocemos que nuestra caída ha sido radical en el pecado. Cada aspecto de nuestra vida está manchada por el pecado. Cada buen acto que hacemos, cada buena acción está manchada por el pecado. Y por eso no hay nada que te podamos ofrecer a ti. No hay forma de poder convencerte de que merecemos tu mirada de misericordia. Pero a ti te ha placido, Señor, salvarnos aún en medio de nuestra miseria, aún cuando somos tus enemigos, aún cuando trabajamos para el pecado. Por eso te pido que perdones mis pecados. Por eso te pido, Señor, que cada persona que ha podido escuchar esta reflexión, tú le permitas sentir su pecado, que puedan comprender que alejados de ti nada pueden hacer, que lo que realmente está al acecho de sus vidas hoy no es el coronavirus, sino la muerte eterna. Y como lo dice el escritor de Hebreos, la invitación es a que hoy llegues al arrepentimiento. Permítenos, Señor, gozar de tu salvación y permítenos ser hombres y mujeres amantes de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.